¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir en un lugar donde enfermarse puede ser una sentencia de pesadilla? Sabemos que la salud es un derecho básico, pero en muchos países esto parece un lujo inalcanzable. Hoy vamos a hablar de un tema impactante. Top 5 de los países con peor sistema de salud en el mundo. Si te interesa saber cuáles son esos países y por qué sus sistemas de salud están en crisis total, quédate hasta el final. Y antes de empezar, no olvides suscribirte al canal. Aquí siempre hablamos de los temas que necesitas conocer para entender mejor el mundo. Empecemos. Top 5. Venezuela. Salud colapsada. Abrimos este escalofriante ranking con Venezuela, un país que, lamentablemente, ha estado en el ojo del huracán por su crisis humanitaria. El sistema de salud venezolano está colapsado, y no es una exageración. Los hospitales carecen de insumos básicos como jeringas, medicamentos y hasta electricidad en algunos casos. Imagina estar en una sala de emergencia donde no hay anestesia o donde los médicos trabajan con guantes reutilizados. La situación es tan grave que muchos profesionales de la salud han emigrado buscando mejores condiciones laborales. Pero no solo es un problema de recursos, la infraestructura hospitalaria también está en condiciones deplorables. Techos que se caen, baños sin agua y equipos médicos que no funcionan son parte de la realidad diaria en muchos centros de salud. Además, la falta de medicamentos ha llevado a un mercado negro donde los precios son exorbitantes. Las enfermedades que habían sido controladas, como la malaria y la tuberculosis, están resurgiendo con fuerza. Y, aunque hay algunas iniciativas de ayuda internacional, muchas veces no llegan a quienes realmente las necesitan debido a la burocracia y la corrupción. Top 4. Yemen. La tragedia de la guerra. En el cuarto lugar tenemos a Yemen, un país devastado por años de guerra civil. Aquí, el sistema de salud prácticamente no existe. La mayoría de los hospitales han sido destruidos o funcionan con recursos mínimos. El acceso a atención médica es una verdadera odisea. Solo unos pocos tienen la suerte de ser atendidos, y eso sí logran llegar a un hospital que esté operativo. Además, la falta de personal calificado es un gran problema. Muchos médicos y enfermeros han huido del país debido al conflicto, dejando a millones sin atención básica. Las epidemias son el pan de cada día. El cólera, por ejemplo, ha afectado a cientos de miles de personas, causando miles de muertes. La falta de agua potable y saneamiento agrava la situación, convirtiendo enfermedades prevenibles en amenazas mortales. Lo más alarmante es que los niños son los más afectados. Según la ONU, millones de ellos están en riesgo de desnutrición severa. Y como si esto no fuera suficiente, muchas mujeres no tienen acceso a servicios de maternidad, lo que pone en peligro tanto sus vidas como las de sus bebés. Oye, si este tema te está impactando tanto como a mí, no olvides dejar tu like. Así nos ayudas a llegar a más personas. Sigamos con los 3 peores de esta lista. Top 3. Haití. Cuando la pobreza lo complica todo. Haití ocupa el tercer lugar en esta lista. Este país caribeño enfrenta una pobreza extrema que impacta directamente su sistema de salud. Aquí, acceder a un médico es un lujo que muchos no se pueden permitir. Los hospitales son pocos y carecen de equipos básicos. Además, el personal médico está sobrecargado y mal pagado. Esto ha llevado a una fuga masiva de profesionales hacia otros países. Y aunque hay organizaciones internacionales trabajando en el terreno, los recursos no son suficientes para cubrir la enorme demanda. Las enfermedades como el cólera y la malaria siguen siendo un gran problema, en parte porque el agua potable y el saneamiento son casi inexistentes en muchas zonas. ¿Y las emergencias? No hay ambulancias suficientes, así que las personas tienen que depender de sus propios medios para llegar a los centros médicos. Después del terremoto de 2010, la situación empeoró drásticamente. La infraestructura hospitalaria quedó destruida en gran parte, y muchos programas de salud que intentaban estabilizar la situación quedaron paralizados. Incluso hoy, más de una década después, el sistema de salud no se ha recuperado completamente. Top 2. Afganistán.
Salud en medio del caos. Afganistán ocupa el segundo lugar, y no es sorpresa. Después de décadas de conflicto, el sistema de salud de este país está en ruinas. La mayoría de los hospitales públicos no cuentan con los recursos necesarios para atender a la población. Las mujeres enfrentan una situación particularmente difícil. En muchas áreas rurales no hay hospitales ni personal médico femenino, lo que significa que muchas mujeres no reciben atención durante el embarazo o el parto. Las cifras de mortalidad materna son alarmantes, y esto refleja la gravedad del problema. El acceso a medicamentos también es un desafío. Muchas familias tienen que recurrir al mercado negro, donde los precios son altísimos, o simplemente resignarse a no recibir tratamiento. Las clínicas privadas son una opción, pero están fuera del alcance de la mayoría debido a los costos elevados. Además, las enfermedades prevenibles como el sarampión y la poliomielitis todavía causan estragos aquí. A pesar de los esfuerzos de organizaciones internacionales para vacunar a la población, la inseguridad y las barreras culturales dificultan estas campañas. La esperanza de vida en Afganistán es una de las más bajas del mundo, y esto no es casualidad. Un sistema de salud funcional es esencial para la estabilidad de cualquier país, y Afganistán está muy lejos de alcanzar ese objetivo. Top 1. República Centroafricana. Un sistema prácticamente inexistente. En el primer lugar de esta lista se encuentra la República Centroafricana, donde el sistema de salud es prácticamente inexistente. Este país africano es uno de los más pobres del mundo, y su infraestructura médica refleja esa realidad. Aquí, las personas tienen que caminar kilómetros para encontrar un hospital, y cuando llegan, es probable que no haya medicamentos ni personal médico disponible. Las enfermedades como la malaria, el VIH y la tuberculosis son extremadamente comunes, y los índices de mortalidad infantil son alarmantes. El acceso a agua potable es limitado, lo que lleva a brotes constantes de enfermedades relacionadas con la higiene. Y para empeorar las cosas, el país enfrenta una constante inestabilidad política, lo que dificulta cualquier intento de mejorar la situación. Además, la falta de educación sanitaria entre la población agrava aún más los problemas de salud pública. Muchas personas no tienen acceso a información básica sobre prevención de enfermedades, lo que las deja vulnerables a epidemias. Las organizaciones internacionales intentan llenar el vacío, pero los recursos no son suficientes para atender las necesidades de toda la población. Esto deja a millones de personas en una situación de total desamparo. La República Centroafricana es un claro ejemplo de cómo la pobreza extrema y los conflictos prolongados pueden destruir la salud de una nación entera. En conclusión, estos países representan una triste realidad. Sistemas de salud colapsados que dejan a millones en total vulnerabilidad. La falta de recursos, la corrupción, la guerra y la pobreza extrema no solo afectan la infraestructura médica, sino también la esperanza de vida y el bienestar general de sus habitantes. Cada cifra que hemos mencionado esconde historias de sufrimiento y abandono que nos invitan a reflexionar sobre las desigualdades globales. Aunque organizaciones internacionales intentan hacer su parte, la solución real necesita venir de cambios profundos en políticas públicas y un compromiso serio por parte de los gobiernos. Si este ranking te hizo reflexionar tanto como a nosotros, deja tu like, comparte este video y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.